Hola, muy buenas, bienvenidos a Filming Cineforum. Tenemos otro Cineforum y de los Cineforums que nos gustan. Tenemos Cineforum con visita y hoy tenemos tenemos visita casi multitudinaria y nos encanta. Hoy vamos a hablar de una peli llamada Tierra de Nuestras Madres, eh, y tenemos la suerte de contar con la presencia de Liz Lobato, la directora. Liz, muy buenas. Muy buenas. Y tenemos también a Maruja, que es actriz de la peli. Maruja, muy buenas. Muy buenas tardes a todos. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena. Primero, enhorabuena por algo que parece obvio, pero la gente no sabe el trabajo que hay detrás, que es levantar una peli, que es Ujú. levantar una peli de la nada. Y luego por una película súper bien hecha, me parece que tiene una factura muy bonita y un tema eh, que está muy bien y muy actual además. Y creo que ahí habéis dado en el clavo. Bueno, Liz, cuéntame un poquito cómo surge la peli, de dónde nace esta película, Tierra de Nuestras Madres, y luego ya vamos hablando de cosas más puntuales que me interesan un montón. Bueno, la peli nace de reflexiones sobre las expulsiones en medio rural. Ujú, Eh, no sé si conocéis a Saskia Sassen, eh, que habla eh, de la nueva clase que son los expulsados. ujú. Eh, entonces, bueno, nace mm, por una reflexión sobre esto en la que también a través de un documental que se llama Planeta en Venta, eh, yo me indigno con estas expulsiones en medio rural y, y pienso que en aquel entonces, en el 2011, se llevaban a cabo estas expulsiones en gran parte del mundo, pero no en aquel entonces en el mundo llamado occidental. Entonces yo pienso, bueno, ¿y qué pasaría si pasara aquí? A ti no te importa que haya compañías multinacionales que cogen y de pronto en Etiopía bueno, el gobierno les alquila, digamos, hace una concesión durante años y echan a la gente para hacer agricultura industrial. Pero ¿qué te pasaría si te pasara a ti en tu casa? Lo que, y pensé, claro, ¿qué me pasaría si me pasa en mi pueblo? Y de ahí nace la Muy película. bien, que habla un poquito también de esa España vacía, o, Ujú. o en este caso, es que dicen que no les gusta lo de España vaciada, No, no nos pero, gusta. pero pienso un poco que en esta película sí que la están vaciando, por ejemplo. Ah, pero es distinto. Claro, Es distinto tiempo verbal. claro, por Eh, eso, vaciando. exacto, España vaciando. Porque hay alguien un que la vacía. presente ahí continuo, ¿no? Porque hay alguien que la vacía y no es que sea un hecho terminado, ¿no? Se Ujú. puede todavía luchar contra este otro tipo de expulsiones, ¿no? Que es el que pasa, es el que sigue pasando. Bueno, y ahora me pongo yo en el sitio, digamos, pesimista. Entonces la pregunta es, ¿y se puede? ¿Se puede luchar contra gente con tanto dinero, con tan poca humanidad con tantas ganas de especulación? La cosa no es, creo, si se puede, sino si se Si se debe. debe. Creo que luchar, ¿para qué? ¿Para ganar Ya, o por o luchar? por luchar. Porque para ganar no, probablemente, pero Sí, por sí. dignidad. También creo que hay que justamente esto digamos que uno no lucha por un supuesto derrotismo, pero también hay luchas que han tenido efecto
y creo que los que se acuerdan de que luchar tiene un efecto, aunque no sea ganando, son gente mayor, por eso los protagonistas son mayores. Ujú. Sí, a mí, por ejemplo, es verdad que en los pueblos a lo mejor pasa más inadvertido porque llega un momento que, y perdóname las comillas, que yo odio a la gente que hace comillas y yo las hago muchísimo, que como que a la gente no le importa tanto los pueblos ahora mismo, estamos en una época que a lo mejor no llaman la atención tanto los pueblos, pero también está pasando en las ciudades, está pasando en los cascos antiguos que los Airbnb y los fondos buitre también se está cargando todas las casas de señores mayores, señoras mayores, que están viviendo toda la vida con su alquiler y tal, y los echan sin darles ninguna. O sea, que es un problema más bien global. Y que llevamos desde hace mucho a cuestas, ¿no? El otro día Sí, leía que el capitalismo rompe comunidades hasta el fondo. totalmente. Pero bueno. Eh, ahora enseguida estamos con Maruja, ahora cuando hablemos del tema del casting. Pero te pregunto a ti, Liz, tú eres actriz, has participado en multitud de pelis, de series, tienes ahí muchísima experiencia. Bueno, creo que antes de esta peli has rodado un corto, ¿no? De un cortometraje, creo que es. 5. Cinco, perdona. Pues 5 que en realidad son 6, son 4 ficción y 2 documental. muy bien. Y, y claro, claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo, mis fuentes son las que Mm. encuentro por internet, entonces el Film Affinity, entonces solo me salía danzantes. No, Eh, pues hay anteriores, pues hay oye, 2 anteriores y 3 posteriores. genial. Entonces, ¿cómo, cómo te nace esto porque debe ser algo muy, muy diferente, ¿no? De repente irte con un largometraje y luego, bueno, y luego vamos a las decisiones de casting y todo esto. Bueno, es que el largometraje o sea, lo escribí así, lo escribí largometraje porque era una historia larga, era una historia complicada. No es lo mismo, ¿eh? O sea, un largometraje no es un corto largo. Eso No, no. es, uno escribe historias cortas y luego se pasa a la novela, pues esto es lo mismo, ¿no? Ujú, Eh, o cuenta chistes y luego escribe un artículo, yo qué sé. Pero bueno, se escribió como largo y como largo se grabó en 2010, se empezó a grabar en 2019. ujú. Eh, Se terminó en 2022 O sea, que te comiste o toda la pandemia. 23. Sí, sí, claro. Ujú. Eso estaba pensando yo ahora, porque si se estrenó, ¿qué estrenaste en 2023? En 2023 en Málaga se le Pensando, quitando tiempos de montaje y todo esto, eso, vamos, estaba pensando, te tocó pandemia. Sí, total. Bueno. Y en la película, digamos que el protagonista, mejor dicho, la La. protagonista, es Pero eso es la de Rosario. la reunión. Sí. Ay, Pues perdona, joder. José Luis, te voy a silenciar, ¿eh? Anda. Vale. José Luis, que ha entrado así fuerte. Ay, 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 Eh, pobre, pobre Saturnino, me está intentando llamar. ay, pobre. Chachi, si me oyes, intenta que Saturnino se una a la reunión. Hola, Ali. Buenas tardes. Hola, Hola, guapo. José. Hola. Hola, Hola. Maruja. Hola, hijo. Es Muy que buena. estaba intentando hacer con mi teléfono, pero es que no me era imposible y me lo ha dejado un Saturnino, vecino. Muy bien. Oye, Saturnino, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Tengo muy poco Saturnino. tiempo. Tengo muy poco tiempo, pero lo justo para saludaros. Bueno, y oye, enhorabuena por la peli Muchas gracias. y por tu personaje bueno, es maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Genial. Bueno, estamos hablando aquí con Liz, tanto Maruja como tú, Saturnino, podéis entrar cuando queráis. Creo Saturnino. que Liz está ahí peleando con Satur a ver si ¿Me puede entrar ves? ¡Hala! ¿Me ves? Yo no te Yo, veo a ti, ¿por qué no te veo? Bueno, aunque no me veas, mira todos estos señores que te están viendo a ti. Chicos jóvenes. Hola. Están por Zoom. ¿Lo ves, guapo? Hola, Satur. yo no le oigo. Hola, Guapo, Saturnino. ¿me Hola, oyes? Saturnino. ¿Qué tal? Eh, Saturnino,
Que está muy sordo. Es que estamos aquí unos cuantos, ¿vale? Que estamos hablando de la película. No, no lo vimos a él. No, no le oímos. Como 12 o 13 o 14. Pues aquí está Saturnino, chicos. Muy Pues te bien. mandamos un beso. Un beso muy grande. No, te vemos, ¿le veis? Le vemos Sí, yo sí, yo sí, sí. Le ¿Ven veo la en en foto? la foto de perfil. la fotillo La ahí, foto. guapísimo. Hola No, vemos Maruja, la ¿qué foto, tal? guapo. A ver, espera. Hola, Un beso muy fuerte. A ver, cuenta tu historia. tú me ves, pero yo a ti solo veo la foto. Bueno, mientras Liz está hablando con Saturnino, hablamos Bueno, que te mandamos un beso, ¿vale? Con José ¿Qué? tiene prisa. Pues José Luis, cuéntanos Que muchos cómo fue besos, tu guapo. experiencia en la peli. ¿Cómo viviste el Igualmente. rodaje? Pues una ¿Cómo... experiencia inolvidable, jamás lo olvidaré, me lo pasé muy Claro, bien en el un Festival de Málaga, beso. que nos dieron 3 premios de la película. Pero, Qué bueno. ¿Qué? un ¿Pero qué, beso. Liz? Adiós, guapo. Que está hablando aún con Saturnino, se Ah, estaba vale. despidiendo Ya está. Saturnino. Y Dice qué que te lo voy a contar? celebremos a Pues su salud. una Muy experiencia muy bien. bonita, conociendo a muchos compañeros, con esta directora que es un portento y ¿qué te voy a contar? Es que es todo bueno y tantas emociones y tanto bonito todo. Bueno, ¿y fue duro el rodaje o qué? ¿Cómo? Mucho, mucho, muy duro, muy Sí. duro, muy duro, muy duro. Oh, qué He de exagerado. reconocer ahora entiendo cuando todos los directores y productores y todos los que se quejan cuando hay eventos como los Goyas y todas estas cosas, que se quejan mucho, ahora entiendo por qué necesitan tanto dinero para hacer una película. Ahora lo Ya. entiendo, porque es tantísima la gente que conmueve esto que bueno, porque no os podéis imaginar, no solo los actores, no os podéis imaginar la cantidad de gente que hay detrás, que sin ellos esto no sería posible. El cámara, el sonido, la de atrezo, la de vestuarios, yo qué sé, es mucho, mucho, mucho. Y a eso hay Y, que agradecerlo, eso hay que agradecerlo siempre, porque están ahí y sin ellos esto no sería posible. oye, una pregunta. Bueno, esta ha sido vuestra primera peli. Para mí ha sido mi primera película, sí, la verdad es que ha sido un éxito y estoy muy contento. ¿Y Maruja, la tuya también? Sí, la primera película. ¿Y os habéis quedado con ganas de más o qué? Hombre, nos ha gustado. Al principio yo me costaba un poco porque es distinto al teatro. Yo venía de teatro, Ajá. entonces Todos es muy vienen de distinto. teatro, pero de mucho teatro. Entonces Sí, es muy difícil. A veces se había tirado toalla, pero bueno, ya me fue gustando porque hay mucho sacrificio, mucho Sí. frío, mucho calor. De todo hemos pasado. Madre mía. En Bueno. el campo, rodando en el campo. Eh, Liz, te pregunto, esta decisión de coger actores, actrices que no tenían experiencia en el cine, pero sí En el cine, en el cine, claro. por eso, pero sí en el teatro, eh, ¿por qué la tomas menos Saturnino, claro? Y luego también, cuando aparece Saturnino en esta peli, y por qué ese personaje, te estoy haciendo muchas preguntas, vamos primero, pero bueno, ya sé por dónde voy, por qué ese personaje femenino de Saturnino. Y bueno, primero vamos con el tema del casting amateur, digamos. Eh, claro, algunos de mis amigos me dicen, ¿por qué coges actores, siendo tú actriz profesional, por qué coges actores amateur? Pero porque son actores, Claro. porque llevan muchos años. O sea, oh, no es gente ¿sabes? Que acaba de salir. Chachi, ¿cuántos años llevas tú haciendo teatro? como unos ¿Cuán- 30 años en el grupo de teatro La Quintería de Villacañas. Soy Anda. actor aficionado bueno, pues 30 35 como mucho. Y Liz, ¿tú los conocías ya? ¿O Claro. o sea, ya los conocías de Sí, antes? sí, sí, y además por ejemplo, con el Chachi, con José Luis, ya había trabajado en un cortometraje. Ajá. Sí, es cierto. Sí, y ¿Y además, escribiste pensando en ellos ya como personajes?
En cuanto, por ejemplo, el Chachi, totalmente, porque el personaje que él me había hecho en un Cuando truena. cortometraje era, era, era Ofelio. Entonces yo escribí a Ofelio y pensaba "Sí, en el Chachi, claro". Ujú. Oye, qué personaje tan bonito y tan siempre tan esperanzado, ¿no? Es la esperanza, mañana seguro que mañana, ¿no? Mañana. Me lo pasé muy bien, la verdad, y aprendí mucho con Liz y con Saturnino, y es que ha sido todo muy bueno. que, que, Yo que, estoy que- maravillado. Y allá donde está la película, en cuanto puedo, allá que voy a verla. Y la qué bueno. vería un montón de veces. Y esta música tan bonita que tiene nuestra película, es que eso es sensacional. Uy, Es sí, que ahora os hablo lo de la tiene que Ahora ver, música. hablaremos de eso, sí, porque Ahora hablamos de también. la música, pero vamos a lo hablar tiene de que los ver todo el mundo, actores. es que la tiene que ver todo el mundo. Pues sí, mira, y por eso estamos aquí nosotros somos un cineforum que quedamos cada 2 semanas para ver pelis de filming. Y en cuanto pudimos, pues la hemos visto y vamos, aquí estamos aquí para charlar de ella y para fomentarla porque nos ha gustado mucho. Esta película enamora. La verdad es que sí. La verdad es que sí, por diferente, porque no es lo normal. Digamos, esta película quizá lo que hoy en día en este mundo capitalista, eh, lo que le pasa es que los algoritmos no la pueden catalogar. Por eso, en una plataforma como Filming, que no funciona con algoritmos, Ujú. puede funcionar muy bien. Porque claro, ¿cómo la catalogas? Y eso también hablaremos ahora de ello, de cómo se cataloga esta película, si es que tiene catálogo, que no tiene por qué. Pero bueno. Eh, Y tú, Maruja, perdona, Eso te iba a decir, claro, Maruja, Maruja. Maruja, tú también muchos años en el teatro. Yo llevo menos que él, pero sí llevaré por unos 12, 14 Que años. ya son, que ya son. Sí. ¿También el mismo grupo? Yo que salí en la escuela de teatro. Ajá, Creo que tiene un teatro aparte, tiene un grupo que hace teatro. Nosotros era con el ayuntamiento, muy bien. la profesora, y en el ayuntamiento de una convocatoria y nos apuntamos y ya empezamos año por año. Todos los años hacíamos una representación a las personas mayores, como fue el Día del ¿Y, Abuelo. y cómo has vivido esta experiencia? Porque claro, será algo totalmente diferente a Bueno, lo que pues tú has yo la he vivido. vivido muy bien, muy bien, muy bien. Cuando el casting empezó Liz a decir que quería gente para hacer una película, nos reunimos en el ayuntamiento en una sala y ella fue eligiendo los personajes que ella se van Bueno, adaptando a la persona que era. fuisteis vosotros, es que en realidad, o sea, tuvimos reuniones para hablar del tema, estuvimos hablando del tema, de las expulsiones, nos enteramos de pronto de muchas cosas, me enteré yo. Pues Y discutimos mucho y hablamos mucho y luego poco a poco fuimos cogiendo el texto y leyendo y se fueron quedando cada uno con los No, a mí me dices un personajes. personaje que a mí no me iba. Ah, sí, ¿Te sí, acuerdas? sí. Sí, sí, y no quisiste, y entonces no quiso, no, ella, cada uno leía, no, pero tú empezaste a leerlo, empezó Sí, a pero leerlo, yo, y entonces digo, bueno, pues te quieres quedar con él, y dice, no, no me gusta. Y digo, Anda. bueno, pues nada, pues no lo me haces. cambié de personaje, ya me dieron otro y me gustó más. Pues muy bien, oye, pues como una diva, claro que sí, del Claro. cine, como una Star Ensayas y lo System. que ves que te va más adaptado a tu persona, entonces tú eliges porque te encuentras más a gusto. Y así lo Genial. hice. Y tú con Pero estas cosas, Liz, sin problemas, claro, tú contenta de que ella, tenés años. de que Maruja Claro. esté más a gusto con otro personaje Hombre, o... claro, 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 de eso se trata. Ten en Claro, cuenta que es un trabajo Ya que ha termina, durado claro. muchísimo tiempo. Voy a Ha recoger la sido basura. a lo largo de mucho tiempo. Entonces, la gente tiene que estar dentro del personaje cómoda y con ganas, Claro. sobre todo con ganas de hacerlo y con ganas de profundizar también. muy Muchas bien. veces, si es algo que no te gusta, no profundizas, vas a salvar los muebles y no se trata de salvar los muebles. Pues nada, oye, fenomenal. Que enhorabuena a los dos, pero también enhorabuena digo, a José Luis y a Más Maruja, pero también enhorabuena a todos los actores y actrices que estuvisteis allí y que habéis levantado una película maravillosa. O sea, de verdad. pasada. Eh, Y Saturnino. y Por ahora supuesto. y ahora vamos con Saturn. Ahora vamos con Saturnino a ver Sí. qué nos cuenta Liz de todo ese personaje. Pues lo que pasó fue que iba a hacerlo un actor de,
mucha antigüedad actuando en el pueblo que se llama Eloy Román, y cuando íbamos a empezar a rodar enfermó. Bueno, digo, 15 días antes. Justo el día que yo le llamé para decirle que ya empezábamos, me dijo, estoy yendo al médico, y entonces le dijeron pues que tenía una enfermedad pulmonar. Entonces le pusieron una máquina de oxígeno. Y yo quise convencerle de que lo hiciera con la máquina, pero se negó. No. Eh, Era un magnífico actor. Y entonces mi amigo Zoe Berriatúa, que ha tenido mucho que ver en toda esta película, en el guión, en el montaje, montaje también, los montadores, eh, empezó montando Bernardo Moll, y luego dimos con Zoe Berriatúa, dimos un vuelco a la película y empezó a montarlo otra vez de cero Ángel Pazos. Ujú. Entonces, la historia es que cuando enfermó Eloy, yo llamé a Zoe y me dijo, pídeselo a Saturnino. Y dije, hombre, ¿tú crees que querrá? Y me dijo, no lo sé, pero pregúntaselo, vale la pena. Y entonces nada, le llamé, me fui a Soto del Real, donde él vive, y nada, y ahí se lo planteé, se lo pensó, primero se lo leyó con mucho cuidado, luego me planteó sus dudas. Y no te creas, porque hacer de mujer no era su gran duda, su gran duda era llamarse Rosario. Y yo Bueno, no que te puedo. Rosario también es nombre de hombre. Claro, Hombre, claro. Yo le dije, Saturnino, Rosario se llama Burlancaster en, en La Rosa Tatuada. Y dijo, ah, Entonces sí. entonces sí. Qué bueno. Pero, Y perdona que vaya un mm, poquito atrás. Tú ya has dado, o sea, aquí me has comentado ya por hecho de que el personaje femenino principal. Ay, espera, José Luis, te Chachi, silencio cuando quieras comentar o. eh, espera, que ahora no se te oye. Mío, perdonar, es que estoy con un teléfono que no es el mío y si te hace falta. No te preocupes. Te silenciamos y cuando quieras hablar, tú entras, sin problemas. Muchas gracias. Te decía que has dado por hecho, porque ya me has dicho que el personaje principal lo iba a hacer un señor. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de que, porque es claro, es totalmente novedosa o curiosa que te tuvieras tú en mente que ese personaje femenino lo tenía que hacer un hombre? a ver, para mí siempre fue así, salvo que luego no fue así, pero luego volvió. Eh, la cosa es que cuando yo la escribía, la pensaba así como es, y, y luego cuando empecé a mover la película, entonces, s- bueno, pensé en que lo hiciera una mujer. Y de hecho, hicimos un teaser con Amparo Baró. Anda. Eh, pero bueno, luego Amparo murió, Mm. y la película cambió y volvió en mi mente a ser lo que había sido al principio, que entre otras cosas era en blanco y negro. Ujú. Entonces ahí volvió a ser Rosario una mujer. O sea, Un hombre, sí, sí, una sí. mujer. Una mujer Rosario, interpretada por un una hombre. mujer interpretada por un hombre. Qué bueno. Y bueno, y me imagino que con Saturnino todo facilidades porque vamos, es un monstruo de interpretación este hombre. Es un monstruo de la interpretación, es un monstruo de la humildad y es un monstruo de la dedicación. Con la edad de. 90 años tiene ahora. mm, Tenía 85 cuando empezamos. Qué maravilla. Y Sí, bueno, toda el baja que tiene detrás es impresionante. desde luego. Porque vamos, es Ha rodado con maravilloso. todo el mundo, Sí, sí. pero tiene una humildad
que no es fácil de encontrar. Qué bueno. Bueno, yo creo que es una de sus películas más recordadas, Justino, un asesino de la tercera edad, que él es el protagonista, también en un maravilloso blanco y negro. Ujú. Y vamos, una película fantástica de cine negro total. La peli, la rodas en blanco y negro, decide que sea en blanco y negro. Imagino que para evocar toda esa tierra de nuestras madres, o esa época de, de aquella, ¿no? Te veo y... Sí, 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 por todo, porque es que no sé explicarlo, es que son los extremos, es el blanco y el negro, son las raíces del cine, el blanco y negro, y la película habla de las raíces. Claro. Eh, y son los contrastes y las miles de sutilezas que hay entre un blanco y un negro también. Eh, en la, yo creo que es en Filming mismo, en la película, digamos que en la película dice, bueno, dice que viene a ser una especie de Amanece que no es poco, de Ujú. cuerda. Yo creo que no está tan cerca de Amanece que no es poco, está cerca dentro de ese surrealismo, que hay una cabra rumbera que habla y te cuenta toda la peli, que tiene su punto, pero yo lo veo más como un neorrealismo, pero con un punto de realismo mágico, ¿no? Yo creo más cercana a lo mejor a Fellini que a Cuerda, porque además en Cuerda, esta película, aunque tiene sus toques de humor, rezuma una melancolía y rezuma Mm. un poquito como, yo no digo tristeza, porque hay esas ganas de luchar, al menos por Mm. parte de Rosario, pero sí que rezuma ahí un poco de melancolía y un poco de... O sea, no es una película de ja, 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 como puede ser Amanece, Amanece. Hombre, creo que sí, que es más pajaritos y pajarracos, ¿no? Ujú. De Pasolini, con el Padre, el Hijo y el Cuervo marxista, ¿no? Exacto. Disculparme un momento, os Sí. tengo que dejar, porque estoy en horario de trabajo y os tengo que dejar. Solamente hacer una puntualización. No olvidéis a la cabra, esa voz de la cabra que merece un beso muy grande. Adiós a todos, os quiero. Muchas gracias, José Luis. Qué Adiós. bueno que hayas venido. Muchas Adiós, gracias. Adiós, Maruja. Nos Gracias, adiós, vemos, guapo. tesoro. nos vemos pronto. Un Gracias. beso. Hasta luego, un Adiós. saludo. Bueno, por los títulos de crédito, veo que la cabra para ti tiene mucho significado, ¿no, Liz? Claro, la cabra, la narradora, como narradora y como personaje, eh, le dio voz mi madre Ujú. y le dio voz mi madre con 93 años. Y vamos, maravillosa, maravillosa. Eh, sí, sí, además, bueno, una de las veces que grabamos, acababa de salir de operarse del corazón Ujú. y fue y se puso a grabarla. Qué bueno. Y tenía prisa en salir porque había quedado tomarse una cerveza con mi hermano. Bueno, vamos a terminar. Qué bueno, bueno. Esta es, vamos, la voz es maravillosa y, bueno, también queda como un legado ahí súper bonito, ¿no? También mi madre había empezado a actuar a los 8 años, también en el pueblo. Creo que no se aprecia lo suficiente el arte que existe en los pueblos. Bueno, te voy a Parece que decir, todo el arte está en las sí, sí, ciudades. te voy a decir una cosa. Eh, Se dice mucho, y yo creo que lo sentimos todos y lo padecemos todos, que últimamente las películas españolas, que hablan en castellano, quieren ser tan naturales y tan espontáneas que a veces los actores no vocalizan y no se les entiende. Y eso es un tema que se habla mucho, que a veces al actor... En cambio, esta película se entiende todo, unas vocalizaciones maravillosas y bueno, me parece, vamos, que muchos tenían que tomar nota. Bueno, también es esto, la formación Ujú. teatral ayuda a, a saber hablar. Totalmente. Vamos con la música, que, La que, música. que nos No han se dicho podían haber aquí. venido, no he caído yo en decirse a Jere ni a Luis. ¿Lo puse en el Eh, grupo?
¿Eh? Te lo puse en el grupo para que se enteraran Ah, lo todos. pusiste en el grupo, pues ya está. Claro, Entonces sí no que sé lo por qué no saben. han acudido. Em, pues los compositores e instrumentistas de toda la música son dos genios que son también del pueblo, que son Jeremías Tejera y Luis Tejera. Ujú. Y tú Ellos contactas. han creado este mundo musical No, no. tan evocador, tan a veces tan divertido y, y tan bonito, ¿no? Sí, lo que te comentaba antes de la melancolía, a mí me la traía muchas veces también la música, esa música tan bonita que acompaña también a la cinta. La verdad es Sí, que, es una maravilla grabar con ellos porque se vienen con el coche lleno de instrumentos y improvisan, mm, vamos, de manera, para mí es todo un espectáculo verles qué bueno. y oírles. Obviamente esta película funciona por toda la, esto parece un oxímoron, pero por toda la maquinaria humana, ¿no? Que hay ahí, con todo con todas las personas que con mayúscula han tirado de esta peli. Claro, pero es que es una película que ha hecho una comunidad al final. Qué Eh, bonito. ha hecho la comunidad entera. Yo creo que es lo más bonito de la película. Oye, ¿y qué tal por Málaga? Muy bien, fenomenal, La verdad es que muy bien, ¿no? fenomenal, fenomenal. Tres premios allí Sí, sí, tres premios y ahí. Luego hemos una acogida viajado. maravillosa. Bueno, pero maravillosa, Maravilloso. maravillosa. Mira, Naruja, claro. Maravilloso. Pasamos días, bueno, 2 días estupendos. Qué La bueno, Sí, gente se volcaba con nosotros. qué bueno, pues sí, normal. además que fuimos muchos del equipo. Ujú, Qué bueno, qué Y bueno. no, no, lo pasamos muy bien, tuvo muy buena acogida de crítica y público, ujú. porque es de crítica también. Y nada, y luego también nos han dado muchos más premios, ¿no? Y hemos recorrido o he recorrido muchos lugares y me ha pasado una cosa muy bonita, que es que siempre, prácticamente siempre, me dan abrazos, Qué pero bueno. muchos. Pero yo creo que es porque es que la peli es tan cercana y tan humana que yo creo que a los que pertenecéis o los que habéis hecho la peli, os vemos como ya alguien cercano, como alguien que de la familia que nos habéis hecho pasar un rato muy agradable y muy bonito. Y en algunos casos, estuvimos en Mar del Plata Qué bueno. en noviembre del, del 2020, ¿cómo sería? Del 2023, ¿no? En noviembre. Y, y, y los abrazos eran por el mensaje también. Claro. Me decían, hay que tocar la campana, hay que tocar la campana. Mm, qué bonito. ¿Y por qué una película así, que llega tanto, que tal, no tiene más recorrido en cines? O sea, yo creo que esta película debería tener muchísimas copias, debería verse mucho, pero yo no Pero, sé. a ver, bastante tuvo, ¿eh? Estuvo Ujú. 4 semanas, no sé si 4 o 5 semanas en Madrid. Lo que pasa es que, bueno, es que tú tienes el dinero que tienes para publicidad. Claro, Y o sea, se estrena en verano, y tiene un recorrido, quiero decir, agosto ya es tal, pero sobre todo es eso, que es que hay que tener un mínimo es que, para publicidad. claro, y eso da mucha pena, porque uno piensa, yo que soy muy idealista en estas cosas, piensas, joder, es que las películas que están hechas con tanto corazón y que tienen una cosa tan bonita, es que no debería necesitar esa publicidad, quiero decir, directamente alguien tendría que decir, vamos a por ello, alguien me refiero de los que tienen mucho dinero o que mandan mucho en este mundo.
La verdad es que yo estoy muy contenta, ¿eh? Sí, sí. Yo no esperaba, yo no esperaba ni ir a Málaga, ni que la premiaran, ni Joder. recorrerme el mundo, ni estar 4 o 5 semanas en Te lo digo porque es Cineforum. una peli Eh, que debería ver mucha gente. O sea, que pienso mm, que es una peli que debería ver la gente, que debería estar. Igual que el mismo Filmin debería ponerla en editorial, en vez de pasar un poquito así como de hurtadillas que ha pasado, sino que debería estar mm, y debería Jaume Ripoll en su comentario semanal hablar de la peli. O sea, me parece que es una peli ah, importante. No, no, te lo digo de todo corazón, ¿eh? Eh, díselo a Jaume. Yo también no, se lo voy no, a no, decir. no tengo tanta confianza. De hecho, hablamos una vez con él, así como que vino también a visitarnos. Y ya está. Pero estaría genial, la verdad, que es una peli que yo creo que pasa desapercibida por, por como pasan desapercibidas tantas pelis en lo que tienen las plataformas, que hay tanto y tanto y tanto, que tal, y que es una peli que debería reconocer. Bueno, todo esto lo digo desde, pues eso, desde mi ánimo de que es una cosa tan bonita que debería verla todo el mundo. Pero bueno. Mira, si te parece bien, vamos a dar voz a la gente que ha venido, a los usuarios aquí, a los amigos, no son usuarios, son amigos de Cineforum Film, de Film en Cineforum, y que nos cuenten qué les ha parecido la peli, todo eso. ¿Te parece bien? Claro. Y vamos a nuestro amigo lo que le queráis comentar a Maruja también, lo que queráis. Así que vamos con Sol y Ramón, a ver qué nos cuentan. Hola, buenas tardes. Muy buenas Hola. tardes. Eh, pues bueno, yo para empezar ya felicitaros porque la película me ha parecido muy interesante en muchos sentidos. Eh, en el sentido, digamos, sociológico, evidentemente que es algo vamos, que emana de la película, ¿no? Un poco bueno, ya lo has explicado un poco tú, Liz, ahí, que has como circunscrito a lo que son las personas mayores, porque en realidad ahí aparece gente joven, pero la gente joven no aparece en realidad en la película. Es decir, es todas las vivencias de la gente, de las personas mayores que se ven en un momento determinado como muy apartadas de lo que sería, bueno, de lo que sería el mundo y además engañadas en la mayoría de las ocasiones porque no tienen una cultura que perciba el engaño que hay de empresas que quieren hacer determinadas cosas. Y bueno, eh, eso por una parte. Después, me ha sorprendido muchísimo, como habláis, la música y me ha parecido una maravilla y la factura de la película, ¿no? El blanco y negro ese tan potente y tan, ¿cómo te diría? Como que te retrae, como que te retrotrae a un pasado como, digamos, no maravilloso, ni no es una cosa melancólica, sino te devuelve a unos años 50 o algo así, donde la gente tenía que vivir en unas circunstancias durísimas, porque me ha sorprendido mucho, y yo no sé, esto de la sal de higuera eh, es una sal que no es sal, que no, en realidad en Villacañas hay, en realidad en Villacañas hay esas, como si dijéramos, Claro. lagos, hay de eso, Sí, sí. Lo hay, sí, pero es ¿Verdad, una Maruja? sal, sí lo hay. pero es Esa una sal sal. que Esa Esa sal, a sal ver, es una sal que no es sal, es una sal que no sabe igual que la sal de sodio que tomamos, eso es cristalina. magnesio, es magnesio, es sulfato de eso es, magnesio y sí. vamos, se explotaba comercialmente ¿Y se utiliza para qué? para lo que dice Mila, Para ir al se baño, ¿no? utilizaba, pero no solo para ir al baño, como Pero los fertilizante animales, también. Vicente. A Se fertilizante utiliza como también. fertilizante, se utiliza para curar heridas, se ellas, utiliza para ir al Mira, baño, se Ah, utiliza para para las... curarte los baños de sal de Epsom, Sí, para sale. curarte cuando estás muy mal de la piel. Vamos, que tiene muchos Claro, pero usos, ahí no se ve ninguna explotación de esa en absoluto. O los porque es chinos que es lo ya que de quieren. hecho se ve en las fotos de cuando la cabra habla de la vida de Rosario.
que dice Sí, que les dijeron que iban al mar, Sí. ¿vale? Y les llevaron a la explotación de sal de la familia de su madre, ¿vale? Y antes se explotaba, pero se explotaba, o sea, no era una cosa que hubiera máquinas ni nada, era ya, ya, gente que claro, raspaba la sal, manual, ¿no? que rastrillaba, que lo metía en borricos y que Sí, como sale ese chaval jovencito, ¿Mm? como que eso es lo que se hacía antiguamente, y ¿no? que lo traían al pueblo y lo vendían. Pues eso, que no, que me ha sorprendido, bueno, son curiosidades y tal. Mm. Y tú entonces naciste en Villacañas? Eh, yo, eh, hazme otra pregunta. Pues corramos un tupido velo. Vale, no pasa nada. No, es que me ha sorprendido leer un poco Sí, digamos, tu bagaje, no sé, tu biografía. Y sí. bueno, me ha sorprendido que habías estudiado en la Sorbona, que Mm. tenías una cantidad de másteres en Londres, Sí. en Berlín y tal. Y me ha hecho gracia, digo, esta mujer es una mujer de mundo. Por eso me hacía Sí. gracia lo de Villacañas. Digo, bueno. Sí, yo soy de Villacañas. Muy bien. Pues de momento nada más. Felicitaros a tanto a ti como a los actores y a todo tu equipo porque habéis hecho una película memorable. Muchas Gracias. gracias de verdad. Es- Gracias por acompañarnos claro, viéndola. Muy bien. Gracias, Sol. de nada. Un Va- aplauso. Vamos ahora con Belén y Pepe Tono. Hola. 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 Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho tu compañero y para mí el personaje de la cabra me ha gustado mucho. Eh, Me ha recordado a esta película de Alazar Baltasar que habla un burro y Ujú, es al que le pasan todas las cosas. Y esta cabra, pues es como que de alguna manera está diciendo, a mí me ha sonado, ¿no? Como a una voz que está haciendo advertencias. Es la que más sentido común tiene la cabra, ujú. la que mejor piensa. Y bueno, y ver que el destino del pueblo está en manos de esa cabra y de una mujer mayor con mucha iniciativa y mucha energía, pero y con un hijo dependiente, es decir, en principio lo que diríamos vulnerables, y cómo la película sitúa la fuerza en esos vulnerables. Y eso me ha parecido muy original, muy tierno. Y quería preguntarte sobre el final de la película, que más o menos se descubre que los poderes de esa sal, que ahora estabais hablando de que es una cosa real y tal. Y entonces yo pregunto si de alguna manera ese pueblo va a salvarse. Dentro de la película, quiero decir. Si el descubrir que tienen ese tesoro les va a librar de los acreedores y bueno, de los que han puesto el pueblo en venta. A mí me gustaría pensar que sí. Claro, yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé. Creo que la intención al dejar el final así es no perder toda la esperanza, ¿no? ¿Quién sabe a lo que podemos llegar si luchamos? Mm. Totalmente. Muy Muy bien, bien. pues enhorabuena y nada, hemos disfrutado con la película. Muchas gracias. Gracias, Belén. Vámonos, lo que se dice siempre, ¿no? Eso de vamos a cruzar el charco. Mariela. Charquito, solo el río, solo el océano Atlántico. No, obviamente la película me gustó mucho. Algunas preguntas que tenía, como lo del personaje hecho por un hombre, más allá que es fantástico,
ya está Mm, respondida. pero no del todo. Lo que No, quería, no del todo, Mariela. no, No lo- del todo. No por no qué. lo respondiste de No todo. del todo. ¿Por qué? Es un hombre el que ha Sí, y es una mujer porque nunca sería, porque digamos que la identidad de esa madre no es no es individual, no es una individua, o sea, es una individua, pero el concepto de Rosario no es un concepto de individua, es de madre. Si ponemos una madre que es una señora, Rosario, entonces sería solo ella. Si yo la pongo y es pero parece que es un señor, aparte de, entonces hay dos cosas. Por un lado, eh, bien. ha habido, yo no sé en Uruguay, pero ha habido en el mundo rural donde se ponen menos etiquetas a las cosas, gente de siempre y que yo he conocido que eran así. Eso por un lado, que mira, la primera vez que estuvo la película en Málaga fue en el Work in Progress del MAFIZ y un señor me preguntó por qué yo conté que, que esto era así, que por un lado esto era así. No se lo creyó y se levantó un chico que había que estaba ocupándose del sonido y dijo que él era de Puerto Llano y que su abuelo se vestía así. Ujú. Esto es verdad. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues simplemente es. Pero por otro lado, a nivel representación, eh, si es un hombre el que hace el papel de una mujer, entonces se amplía el concepto se amplía la identidad, es entera, y ya en vez de ser el público da un salto de imaginación y Rosario, en vez de ser una señora, puede ser la madre de todas las madres. Ujú. Claro, para Y no te, poner padres, porque también, claro, si no, porque la tierra, normalmente se dice la tierra de nuestros padres, y acá la idea era la tierra de nuestras madres en un personaje. No, ella Hombre, habla y es mucho la del tierra origen, madre. sí, la tierra madre. Bien, está, bien. Lo otro, no, lo otro que quería resaltar era el recurso de los muñequitos, que especialmente en la última escena donde ellos están, ¿no? En guerra, fueron apareciendo los muñequitos, pero ahí en esa escena, en esa parte final, realmente me encantaron. Digo, me gustó mucho la combinación, la articulación de la escena con los muñequitos. Y por otro lado, invitarte a ver, ¿por qué no venir a los festivales nuestros de Cinemateca que son en abril, que vienen de todo el mundo? O sea que eh, eh, estaríamos encantados acá que viniera alguna producción tuya, esta película, u otra, Yo encantada de que ir. vengan a visitarnos porque son 10 días de festival y más de 200 películas que se exponen, con una circulación a sala llena prácticamente los 10 días. Es muy interesante ese festival. Bueno, lo de los muñequitos, y ya está, me encantó todo. Lo de los muñequitos, no sé qué decirte con los muñequitos, es que son, yo creo que es de mis partes preferidas. Los muñequitos me gustan mucho. Eh, no sé, aparecieron un día en mi vida y los empecé a fotografiar y tengo la suerte o la desgracia de que cuando los empecé a fotografiar me los llevé un día de mucho sol a esa laguna que estaba seca y ese blanco que te ciega, no podía enfocar eh, y empecé a sacar unas fotos muy raras
con Ángel Pazos, que es el montador, que ha hecho una labor en esta película impresionante. Eh, Bernardo Moll también lo hizo, pero todos los últimos años de trabajo han sido con Ángel y hemos creado juntos mucho. Y entonces él le llevé estas fotos y le dije, mira, mira, mira. Y me dijo, joder, es cojonudo. Y entonces empezamos a contar la historia de los muñequitos. Qué bueno. Hay una, bueno, sabes que las películas a veces las ves y te evocan otras películas, aunque no tengan Ujú, absolutamente nada que ver. Hay una película que es muy heavy, es muy, muy fuerte, que es de Peter Jackson, ¿vale? ujú, El neozelandés, el del Señor de los Anillos y que también, que es la de Criaturas Celestiales. Entonces, en ah, Criaturas Celestiales son dos adolescentes que de repente se ponen a matar a gente. Creo que matan ujú, a la madre o algo eso, pero además es una historia real. Pero ellas tienen como un mundo interior imaginado que es todo con muñecos. En este caso creo recordar que eran muñecos de arcilla. Entonces refleja otra realidad con muñecos. Y a mí todas estas escenas de esos muñequitos, porque además son muñecos fijos, como los tuyos. Entonces, eso me ha llevado a mí a esa película donde también utilizan esa técnica para algo totalmente diferente y de una forma totalmente diferente. Pero me parece súper, súper interesante porque te fija mucho ciertas cosas. Y que me ha parecido un recurso, bueno, y de donde vengo yo, ah, del claro. tema de los títeres, todos esos recursos me llaman mucho la atención, claro. Así que, genial. Vamos con Mercé, a ver qué nos cuenta. Hola. Hola, Hola, Merced. Mercé. Hola, Liz. Bueno, yo, como todos, te quiero felicitar por la película porque es verdaderamente, bueno, una maravilla. Me ha parecido una película conmovedora y que te conmueve y que te mueve, ¿no? Al mismo tiempo, porque te desliza las emociones, ¿no? Porque hay ese calor humano, esos valores, esa humanidad de todos los personajes que aparecen, al mismo tiempo el sentido del humor, ¿no? También. Y desde ahí pues se hace una reflexión necesaria, ¿no? Sobre, bueno, para mí es una película política, ¿no? Porque es una película sobre, bueno, la voracidad que tiene el sistema capitalista para adueñarse o para apropiarse de todo lo que encuentra en su camino y que le parece rentable, ¿no? Y al hilo de eso, de lo que habéis hablado al principio también, de que, bueno, de que hay un interés en vaciar a los pueblos, bueno, los pueblos y las ciudades. Barcelona la están vaciando, Ah, que la están entregando a los turistas y a los expats, a las personas que vienen de fuera, porque son más rentables que las personas que habitan en la ciudad. Entonces, en Cataluña se está produciendo un fenómeno a la inversa, es decir, la gente se tiene que marchar de la ciudad expulsada porque no puede pagar los alquileres ni puede asumir el coste de la vida y se está marchando a los pueblos y se está marchando, se está desplazando de la ciudad con lo que eso conlleva también de gasto económico para pagarse el desplazamiento para volver a trabajar a la ciudad. Bueno, en fin, eso, o sea, es un desastre. O sea que claro, que a mí una cosa me llevó a la otra, ¿no? Porque yo aquí lo vivimos como al revés, ¿no? Decimos, bueno, aquí la gente se está yendo a los pueblos, en lugar que también es verdad que hubo una época en que los pueblos, sobre todo del Pirineo y tal, también pues los expropiaron, ¿no? Para entregarlo también a la especulación, sobre todo del mundo del esquí, ¿no? Del esquí o de los deportes de montaña. O sea que, bueno, el sistema capitalista es así. Yo no sé si nos podemos salvar porque al mismo tiempo es complicada la reivindicación, ¿eh? Porque estamos como atomizados, ¿no? Y cada uno está como en su celda, ¿no? En su apartado y es como difícil, pero bueno, el intentarlo me ha gustado mucho lo que has dicho, porque es que el intentarlo es una cuestión de dignidad, ¿no? De estar como contigo, ¿no? De decir, bueno, yo es que esto lo tengo que defender, aunque lo pierda,
no me importa, pero lo tengo que defender. Y, y bueno, también la música me ha parecido, bueno, un envolvente, ¿no? Que te iba acompañando y te iba como deslizando también por la historia. Y, y bueno, y me sabe mal esto que también has comentado de que el tema del dinero, pues también una vez más, ¿no? Se interpone para que la película tenga el visionado que se merece, ¿no? Que sería que llegara a todo el mundo, porque es algo para, no sé, yo pienso que es esto, me ha parecido al principio esto una película que desde la conmoción te mueve, ¿no? Y te mueve y tienes ganas de hacer algo, ¿no? Para que esto cambie, o por lo menos no resignarte. Y, y bueno, y ya como también has explicado ya muy bien lo del personaje de Rosario, ¿no? Y de lo masculino y lo femenino, todo integrado en uno, ¿no? Para tener una visión global, pues bueno, ya ahí me quedaría, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, ¿eh? A ti, a ti. El... Hay una cosa que me llama la atención, que es una película en blanco y negro, pero en cambio el cartel tiene mucho color, en este caso mucho color amarillo. Eh, no sé si el tema del Ah, cartel, si, si- cómo eh, surgió, cómo lo visteis así. bueno, Porque yo creo recordar, no lo tengo aquí delante, pero es todo amarillo del cual, menos los personajes creo que están en blanco y negro, ¿puede ser? O me lo he están hecho a mí. en una especie de marrón. Ah, exacto. Así que... El amarillo, el cartel es una creación de Patricia Naranjo, que es una maravillosa artista gráfica, Ujú. eh, que, y a ella la trajo Nieves Maroto, que es coproductora y distribuidora. eh, y a mí me gustó mucho cuando me lo mandó. Habíamos trabajado mucho el cartel por otro lado y yo estaba desesperada, no encontraba un cartel que me pareciera que mostrara, ¿no? En profundidad la película. Y cuando me mandaron esto amarillo, que amarillo es color de locos, amarillo es lo más, es, es un color Sí, sí, claro, llama mucho la atención. que no es cómodo, que, que te saca y eso es Pero parte de lo a que, la vez te hace mirar. claro, atrae Sí, y eso quería yo, quería esta cosa loca. qué bueno. Muy bien. Bueno, Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo más sobre la peli. Bueno, perdón, yo quiero dar voz también a María Isabel. María Isabel, date. Nuestra gran difusora, Bueno, sí, que gracias a ella estamos aquí, sí. porque yo la verdad es que no conocía la peli y vino María Isabel y nos la presentó, dijo lo que estaban haciendo, me mandó fotos incluso de la Ujú. premier y todo, súper guay, súper, la verdad es que muy bien. Y bueno, ¿y tú cómo has vivido toda esta experiencia? Desde fuera, pero también un poquito desde dentro. Pues para mí ha sido todo una experiencia y ha sido un viaje. Un viaje, una regresión al pasado. Y me ha hecho conectar muchísimo con esas fuerzas atávicas de la Mancha. Es algo que, no sé, te conecta. Y yo también quería reflejar, porque para mí también he hecho esa lectura del cartel. A mí el cartel de la película no quería dejar de pasar este momento. Es verdad que los muñecos, las figuras en terracota, yo lo conectaba a la tierra, por eso siempre esas fuerzas atávicas y tal. Y luego lo amarillo para mí era el amarillo del sol que quema, ese sol que te quema manchego. Y yo siempre he pensado así. Me ha gustado muchísimo el grafismo cuando la gente, yo mandaba, difundía siempre el cartel y le llamaba mucho la atención. Y siempre he dicho eso, que lo tenéis que ver. Siempre decía, tenéis que verla porque cada persona saca una lectura. Pero evidentemente, para mí el personaje de Rosario es que hace una simbiosis perfecta con el hijo, por supuesto con Ofelio, y sobre todo la escena final dice muchísimo, no quiero hacer spoiler, pero es como una evolución de ese personaje y son los personajes todos, en fin, son arquetipos y para mí
esa transmisión de conocimientos, incluso los valores, esa narrativa acompañada con pues, esa banda sonora, es que eso es lo que me transmite la película y sobre todo muchísima nostalgia. Creo que la nostalgia lo hace el blanco y negro, te hace todavía profundizar más y eso es lo que yo puedo, puedo aportar porque ya mis compañeros han dicho cada uno lo que yo también pensaba y ha sido como poner el broche final y siempre quería pensar en eso, en la música, por ejemplo. Es que es como un compendio es como si fuera un puzzle realmente para mí, un rompecabezas. Y cada pieza es una pieza fundamental de la obra completa, por supuesto. El exponente es Liz, Liz es la que pone el pegamento a todos, pero en realidad ha sabido transmitir justamente eso, lo agreste de esa mancha tan dura, ese personaje de Rosario que te llega y esa tristeza porque yo cuando la vi la primera vez se me quedó un cuerpo increíble de, de tristeza, nostalgia, esa sensación. No entendí cómo había personas que decían que era pues eso, cómica. Yo no veo la comicidad en absoluto. Yo veo esa sonrisa pero amarga, no sé, a mí se me queda pues eso, el cuerpo un poco, ¿sabes? Pero me parece, y ancestral por supuesto, yo soy muy, muy devote de historias y el magnesio por supuesto era uno de esos grandes efectos de las sales y lo ha sabido transmitir. Es que es un conjunto de cosas que si lo ves una vez y otra, cada vez que ves el visionado de la película sacas una lectura diferente y enriquece. Entonces, con un visionado solo no, porque cada vez vas a ver más cosas, te vas a fijar en cada personaje y por supuesto Rosario y Ofelio, Rosario, la cabrita, es que es todo, Emilia, por supuesto, y todos aportan, todos los personajes, me parece tan ancestral que habla de raíces y para mí es eso. La Mancha está muy bien reflejada, sobre todo nuestra zona. Y claro, sobre todo, ¿qué te voy a decir? Esa fijarse en esos personajes tan nuestros, con ese villacañerismo en modo on que lo ha transmitido también y que solo conocemos la gente que somos de allí, que es muy manchego, y eso es lo que gusta. A mí, por ejemplo, me ha encantado, me parece redonda y ya la música, pues, ¿qué te voy a decir? Es que es redonda. La verdad es que la película tiene Una sensibilidad tremenda. tiene muchos detallitos. Por ejemplo, lo de cuando dice lo de no, es que esta mujer que es la que peor está, es la única que lo vio venir, por ejemplo. Que es la esa que Rosario decía lo de los franceses y es todo eso. dulce a la vez. Es que te da ganas de abrazarla y decir, yo la adopto a esta señora, porque parece tan ruda, tan fuerte y luego en el fondo, ya ves. Sí, pero es tan ruda, pero ha adoptado a un hijo que no es suyo. Exactamente. Y estábamos hablando antes de que podría ser la madre de todos, exactamente. pero Ya. no es madre. Exactamente. Sí, no es madre biológica, pero sí que es madre. Es madre, muy madre. Claro. Es muy madre. Para eso veía es muy madre. que es ahí unas metáforas, o sea, una paradoja exactamente súper interesante, ¿no? Es que es un concepto tras otro y por eso hay que verla y cada vez ver más matices. Tiene muchísimos matices. Yo creo que hay algo externo que, si me lo permitís, que no le hace bien a la película, que es esa comparación con Amanece. Porque a mí, por ejemplo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y a ver, tiene que ver, sí, La Mancha, una película de personajes muy, yo qué sé, muy de pueblo, muy de tierra, pero nada más. O sea, y además. Y hasta me molesta que lo digan, porque digo, no tiene nada que ver, la gente no sabe lo que ha visto. No te ubica la película, o te ubica de una forma errónea. A mí me gusta mucho Cuerda, pero tengo que decir que conscientemente no lo he tenido como inspiración. He tenido como inspiración consciente a Pasolini, he tenido como inspiración consciente a Berlanga, sí, es un poco a berlanguiano. Buñuel. Es que a mí se me acerca más incluso a Saura que al primer Saura
pero que me que- gusta mucho. Amanece que no es poco, pero no lo he tenido Yo no le veo mucha referencia. como, Ujú, como para esto. ujú. sí, Pero sí, totalmente. Muy bien. Em, Te pregunto, Liz, bueno, creo que hay Mercé y Mariela que quieren comentar una cosa, pero antes te pregunto. No, no. No, que veo la mano levantada. Mariela, ¿tú Ha tampoco? quedado ahí, pero Ah, que te has quedado no. así, pero Mariela creo que sí. Pero un segundín, ahora voy contigo, Mariela. Liz, ¿qué tenemos proyectos por ahí? ¿Tenemos algo, o estás ya maquinando algo? Hartar, hartar, hartar de proyectos. Pero quiero decir, de alguna película con ganas de Sí, dirigir, con ganas de escribir. no, o sea, tengo dos proyectos ahora mismo que estoy levantando. Qué bueno, Un documental que estoy terminando de rodar y un otro guión que estoy escribiendo. qué bueno. Bueno, ya te digo que ya sabes que aquí tienes tu casa para Muchas gracias. hablar de todos ellos cuando los tengas y estaremos encantadísimos de verlos. Vamos con Mariela y luego con Sol y ya vamos a ir acabando. Bien, no. Con respecto al festival que te estaba invitando, que hay una sección, había pensado, de derechos humanos que sería exactamente el lugar para presentar esta película. Pero ¿Y lo qué, otro que quería comentarte, y qué festivales? el de Cinemateca, el que te contaba ¿El de la nuestro en Cinemateca? Uruguay, Ajá, sí, 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 ese que vale, dura muy 10 días. bien. Es- Este, cuando tú Si quieres, dijiste, Mariela, perdona Mariela, si quieres mándame algún enlace o algo, yo se lo hago llegar a Liz, por ejemplo, si quieres, del yo, festival. No, yo colgué. oh, mm, Yo colgué en Facebook, puse todo el anuncio del Festival de Cinemateca. Eso fue en vale. abril, pero bueno, mando después, mando el enlace de la página de Cinemateca. No, Muy no. bien. Este, no, lo otro que tú habías dicho, que además que las personas mayores todavía tenían memoria de tiempos donde se reivindicaban Eso es. cuestiones, ¿sí? Entonces yo me quedé pensando a partir de lo que tú dijiste, cómo en nuestro país, sobre todo en la década del 90 y a principios del siglo XXI, utilizábamos el mecanismo de los plebiscitos justamente para pelear por Mm, cuestiones ambientales. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas empresas públicas monopólicas que administran, por ejemplo, el agua, por ejemplo, los combustibles, por ejemplo, la energía. Y entonces hubo especialmente dos grandes plebiscitos que se ganaron y se dejaron fijos en la Constitución que tenían que ser monopólicos y que no podían ser administrados por privados. Pero a partir del siglo XXI, a partir del 2010, se sigue insistiendo con plebiscitos, pero o sea, reclamos y peleas, tanto de la izquierda como de la derecha, y los plebiscitos se están perdiendo, ni uno ni otro. O sea, como que no se llega a visualizar la problemática como para tomarlo y seguir defendiendo. Fue como una época en que la pelea sí rindió, la pelea simbólica, ¿no? Democrática a través del voto. ¿Y por qué? ¿Por qué Pero no? ahora como que, y bueno, ahora ya digo, se hace por principios, se buscan los plebiscitos, ¿sí? Se va a plebiscito. Ahora en las últimas elecciones nuestras que fueron en octubre del 24 fueron dos plebiscitos. Uno de la izquierda, que era para regular a través de la Constitución lo que significaba el retiro y todo lo que Ujú. significaba la seguridad social, y otro que quería la derecha, que era, ay, hubo en un momento que querían bajar la edad de imputabilidad, acá es 18 años, bajarla a 16 años. Ese no lo ganaron, quedábamos con 18 años para ser considerados mayores de edad, por ejemplo. Pero es como que la gente no se interesa porque el mecanismo sería ocuparse en poner la papeleta y la gente no lo pone.
directamente. Entonces, es como que eso que sería una lucha colectiva, ¿sí? Se está perdiendo la posibilidad o la necesidad o la importancia de eso. Era para acompañarte un poco en ese sentido, de que los mayores sí nos acordamos y generalmente Ujú. somos los que estamos más en esas cuestiones. Y no quiero decir la gente joven no lo valora, pero no sé. Sí, es que nos separan unos de otros, ¿no? Al final nos sentimos separados de los demás y no creemos en la fuerza de eso, de lo colectivo. Totalmente. Nos separan como familia, ¿no? Ujú. Nos separan, ¿no? ¿Quién nos separa? Nos separa la sociedad. Perdemos el legado de nuestros ancestros, perdemos los cuidados de nuestros ancestros. Perdemos el sentido de comunidad, que Perdemos cada vez totalmente. somos más individualistas y creo que muchas veces las redes sociales y todo eso nos hace ser más individualistas y perdemos creemos que estamos en una comunidad porque estamos en grupos de Facebook como el nuestro o estamos en tal, pero luego en la vida diaria como que perdemos un poco todo eso. Esa vida de pueblo, esa reunión en el ayuntamiento para hacer un casting, por ejemplo, o para acometer cosas y en los pueblos, que eso, obviamente, en las ciudades, por ejemplo, o en pueblos más grandes, es totalmente inviable o impensable, ¿no? Es lo Y se que empieza por la familia. totalmente, totalmente. Bueno, vamos con Sol y Ramón. A ver qué nos cuentan. No, yo solamente quería comentar una cosa, un detalle de la película que desde el principio me encantó, que es el vano de la puerta de entrada a la granja de Rosario, granja habitada. Eso me parece es un detalle, es que es simplemente como un marco con la campana que estaba así caída, ¿no? Y entonces, no sé por qué, me vino a la cabeza la película Centauros del Del Desierto. desierto, ya. Así lo Ya me lo han dicho tiene. mucho. Ah, te lo han dicho. Ángel Pazos, el Porque, montador, llama a la escena en la que el malo no pasa, se queda ahí, le dice la escena de Centauros del Desierto. tú la Porque es rodaste una por... puerta, porque está pintada la puerta. Claro, claro. Y bueno, y después, y el final, cuando ella pasa la puerta, se va como Y sí, a, es decir, a, a expandir su idea de lucha con la campana en el carro. Eso me parece maravilloso. Nada más era decirte eso. Pero es que en los pueblos el tema de las lindes, vamos, eso va a misa, como quien dice. Sí, Entonces, sí, sí. aunque tú no la veas, si de está. un mojón a otro mojón y tal, y bueno, y luego, porque eso en la familia lo hemos vivido, las triquiñuelas que hay con las lindes para coger un par de metros más o un par de metros menos de la linde, porque claro, muchas veces esas lindes son aproximadas. Luego, realmente, en un plano ya no están aproximados y en el ayuntamiento ya no están aproximados. Pero entre vecinos, muchas veces hay problemas con las lindes por eso, por el tema de... Y No, eso en los pueblos, vamos, eso se tiene que respetar a rajatabla. Por tanto, sí, yo allí son veo eso, veo que si no entras por la puerta, no entras. sí. Además me ha venido a la mente ahora que son como fronteras que se diluyen entre lo personal y lo no personal, y lo público, ¿no? Son fronteras que están ahí, pero que se diluyen. Nunca sabes si eso pertenece a uno o pertenece a otro, y están diluidas allí, ¿no? Y cada uno lo Cada reivindica. uno reivindica. Y bueno, y la puerta, pues eso, la puerta es la diferenciación entre dos espacios. El, Lo privado. lo privado, que es de la mujer esta, que quiere aguantar, tener sus raíces, y lo exterior, que se lo quieren quitar. Entonces, me da a mí que va por ahí, que es eso, lo de la puerta y esa frontera que se diluye, ¿no? Entre
entre lo objetivo y lo subjetivo. Ujú. Y Muy bien. esa la hizo de hecho, quien creó la puerta la diseñó la directora de arte, que es Ana Tejera, pero hacerla la hizo el actor que no pasa de ahí, el que tira el chicle, la hizo Sí. él. Qué bueno. Qué bonito y qué metáfora más chula también. Qué bueno. Ay, yo quería comentar una cosa. Ujú. No, mira, que es que estaba pensando que ya cuando miraba la película y luego se me ha olvidado que el hecho de que la película sea en blanco y negro y esté ambientada así como en otra época, ¿no? Puede dar también la impresión de que eso pasaba antes, pero ahora ya no pasa. O sea, es como, era algo de antes, ¿no? Bueno, esto me ha llevado a pensar, ¿no? Porque claro, no, como que no parece algo actual Mm. cuando sí que es algo actual. Bueno, No pero es que yo creo que no, pero porque toda la película no es literal, y Sí, por eso sí, es en ya blanco y negro, entiendo, para no ya ser entiendo. literal. Entonces, tampoco es literal que blanco y negro sea de antes, porque de hecho Claro. hay No, un personaje que saca un teléfono móvil, ¿Verdad? no está hecha como para situarnos en el pasado. Lo que pasa es que sí que está hecha para que no se piense como una cosa individual que pasa en un momento dado, ujú, Muy bien. ¿no? sí, sí. Muy bien. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias, Liz, por No, venir gracias a aquí. vosotros, a todos. No, no, pero Y a aparte que... Maruja, que es una A eso maravilla de voy. mujer, Ahora voy. Muchísimas que es gracias a una gran Maruja. actriz y una todavía más maravillosa mujer, que si supierais su vida ibais a flipar. Bueno, yo me he quedado con lo de Cruz Roja, que he sido presidenta de Cruz Roja muchos años. Y nada, que Maruja, enhorabuena Gracias. por vuestro trabajazo, porque es que de normal digo enhorabuena por tu trabajo, pero es que en esta película no puedo decir el tú, o sea, es siempre el vuestro, es siempre, Sí, es lo es bueno. plural. Mm, Entonces, enhorabuena. Eh, También muchísimas gracias a María Isabel por hacernos total. llegar y por Gracias. hacer aquí vamos, de que nos ha presentado la Quería peli y que la nos ha dicho, conocieras. mirad, aquí está. Y nada, muchísimas gracias por venir, que estáis en vuestra casa, que cuando queráis venís, nos presentáis todo lo que estáis haciendo, porque estaremos encantadísimos de seguiros y vamos, de aplaudiros, claro que sí. Muchas Así que gracias a nada. vosotros, de verdad. Pues nada, lo dejamos aquí. Bueno, Dentro de 2 semanas. un abrazo a todos, Un eh, abrazo y especialmente a muchas Liz. gracias. Muchísimas gracias, Maruja. Dentro de 2 semanas de Florida Project. Una película totalmente diferente, pero ojo, que también puede tener ahí puntos de conexión. Y nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.